Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. Generador de ideas. Es el intento de recuperar, de devolver a la vida especies que se han extinguido, que han desaparecido por unas u otras razones, más o menos recientemente. Así que, bueno, es también un objetivo complejo que surge a raíz de ir poco a poco teniendo cada vez más herramientas genéticas que hacen creer que se podrá conseguir pues esas especies que hemos perdido y que hay intereses de distinto tipo, a veces simplemente puro romanticismo e ilusión por recuperar, pues recuperarlas. Y se entiende muy bien con un ejemplo. Hay un objetivo desde hace mucho tiempo prioritario para grupos de investigación, incluso empresas detrás, en devolver a la vida los mamuts. Muy buenas, soy Miguel Pita, investigador y profesor de genética en la Universidad Autónoma de Madrid. Podría decir que gran parte de la comunidad científica no le da, incluso podría decir no le damos un peso científico específico muy grande, porque hay desde luego otros objetivos de mayor importancia. No hace falta simplemente decir que los objetivos, por ejemplo, de investigación genética en salud pueden parecer más trascendentes, sino hablando simplemente de especies que han desaparecido, pues a lo mejor es incluso más importante no perder especies que todavía no han desaparecido que recuperar las que se han desaparecido, ¿no? Entonces, no sabría definir si esto es un movimiento científico más, es una línea de investigación de determinados grupos de investigación o de determinadas empresas o grupos particulares. ¿En qué fase está? Ha habido ensayos y en realidad los ensayos han sido solo semi-alentadores. La primera desextinción se hizo en España. Fue con el bucardo, una cabra pirenaica. Ya hace bastante tiempo, yo creo que hubo distintos hitos, pero pongamos que alrededor de la primera década del siglo XXI fueron, y se consiguió recuperando muestras de ADN del último bucardo existente, que era una bucarda que se llamaba Celia. De hecho está disecada en el Parque Natural de Ordesa. Este ADN extraído de Celia, de la última bucarda, se colocó en el óvulo vaciado de una cabra pirenaica y se implantó ese óvulo en esa otra cabra pirenaica que no era el bucardo. Y llegó a nacer ese bucardo desextinguido, o a lo mejor semibucardo desextinguido, porque hay quien diría, bueno, puesto que el óvulo no era de bucardo, pues no es 100% un bucardo resucitado, pero bueno, llegó a nacer porque se desarrolló ese ADN, leyó sus instrucciones y pudo hacer que ese óvulo se dividiese, que diese lugar a un embrión, a un feto y a un nacimiento, pero murió al poco de nacer, murió al cabo de horas de haber nacido. Esto se ha repetido unas cuantas veces con procesos similares, y otras veces lo que se ha hecho es intentar llegar menos lejos, no llegar hasta el nacimiento, sino ver qué procesos están ocurriendo en el embrión y en los fetos de estas especies que se intentan desextinguir. Y con las técnicas con las que se hizo, ya digo, en la primera década de este siglo, la desextinción, pues se ha visto que no hay probabilidades absolutas de éxito. Esto es porque el ADN que se utiliza de un adulto es un ADN de alguna manera que ya está envejecido, que ya ha tomado su propia ruta y no sirve para fabricar entre comillas, neonatos, sino sirve, por ejemplo, para fabricar músculo, como era el caso creo que es del que se recuperó de Celia. Entonces esa línea fracasó, digamos. Y ahora se trabaja en otra línea en la que se está un poco más atrasado, en la que estamos quizá lejos de ver el primer nacimiento, pero en la que se espera no fracasar, que es, antes de implantar el ADN de la especie desextinguida en un óvulo de una hembra que siga viva, de una especie que no se haya extinguido,
modificarlo genéticamente para reparar esos fallitos que se encontraban, por ejemplo, en el ADN de Celia, que era eso, lo que digo, era un ADN que ya había tomado un destino de ser ADN para músculo, y el ADN para músculo ya no vale para embrión. 808 Radio.